Hola, un cordial saludo para todos mis hermanos y mis amigos que están atentos a esta transmisión. El Señor les bendiga. Gracias por estar tan juiciosos haciendo los devocionales con su familia y espero que estén aprendiendo bastante de la palabra de Dios en este libro de Génesis. En el día de hoy vamos a estudiar el libro de Génesis capítulo 26 sobre la vida del patriarca Isaac en Gerar, donde habitó como extranjero en esa región. Antes de iniciar con esta enseñanza vamos a orar. Padre, gracias por tu fidelidad, Señor, tu misericordia, por tener a mis hermanos, Señor, con bien, con salud, por darnos la oportunidad, Señor, una vez más de podernos encontrar, Señor, y aprender de tu palabra, Padre. Gracias, Señor, te pido que nos hables en esta oportunidad una vez más y que tu Espíritu Santo sea hablando en la necesidad de cada uno de los que están atentos a esta hora, Señor. Te pido que tomes el control, Señor, de esta enseñanza, de la parte técnica, y que todo pueda salir bien, Señor, que nos podamos edificar, Señor, mutuamente. Te pido que obres, Señor, en esta oportunidad, Señor, a través de mi vida, para que tu mensaje, Señor, fluya, Señor, sin interferencias, con todo el poder, Señor, el amor que solamente proviene de ti. Te pido que obres, Señor, en mi mente, en mi corazón, Señor, y que todo, Señor, lo que se haga sea para tu gloria y tu honra. Te doy gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, hermanos, antes de comenzar con la enseñanza, quiero preguntarles, ¿cuál es el mejor lugar para vivir? Esta pregunta la podemos entender en el contexto, por ejemplo, de esta ciudad. ¿Cuál es el mejor sector para vivir? A la hora de uno buscar una casa, ¿dónde la busca usted? Que esté cerca del comercio, que esté cerca del entretenimiento, que esté cerca del transporte, que sea una zona segura. Todas esas son preguntas que debemos hacernos a la hora de escoger el lugar donde podemos vivir. Eso se lo pregunto porque en este pasaje que vamos a leer hay una palabra que se repite y es la palabra habitar, o sea, vivir. Entonces, esto tiene un sentido espiritual, o sea, ¿dónde es el mejor lugar donde el creyente debe estar? ¿Dónde debe vivir? Bien, vamos a leer entonces allí en el libro de Génesis capítulo 26, todo el capítulo para poder comenzar con la enseñanza. Les voy a compartir esta pantalla. ¿Qué les voy a decir? Vamos a leer entonces en Génesis 26 del 1 al 35. Por favor, me siguen en la enseñanza, los que puedan. Dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaban acerca de su mujer y él respondió, es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech le dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá.
Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por uno y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelec vino a él desde Gerar, y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de ese ejército, y les dijo: ¿por qué venís a mí? Y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Bien, esa es la lectura bíblica de todo el capítulo. Bien, aquí podemos observar en el versículo 1 que a raíz de una situación de hambre que hubo en esa región, entonces Isaac se ve forzado a emigrar, y se fue a Abimelec, rey de los filisteos en Gerar. Y se nos menciona que esa situación de hambre, algo similar había pasado en los días de Abraham, y eso fue hace aproximadamente 100 años. ¿Dónde vivía Isaac? Vivía en una región que se llama el Negev. Podemos ubicarnos en un mapa bíblico. Aquí les voy a compartir la pantalla. Aquí está. Dice, entonces, Isaac vivía en esta región del Negev, y él se fue a vivir a la región de los filisteos. ¿Cierto? Sabemos que los filisteos eran enemigos del pueblo de Dios. Eso lo evidenciamos pues más adelante en la palabra de Dios. Intermedio entre el Negev y Filistea está esta región de Beerseba, que más adelante se nos va a mencionar. Y muy lejos de allí está la región de Egipto. Isaac quería ir del Negev a Egipto, quedaba mucho más lejos. ¿Por qué a Egipto? Pues porque Egipto es una región que está irrigada
por el río Nilo, es una región muy fértil. Entonces él, observando la parte de la provisión que podía tener allí en Egipto, él como que estaba pensando en ir allá. Pero Dios le dice, no, no desciendas a Egipto, ve a la región de, o perdón, o habita como forastero en la tierra que yo te diré. Entonces él se fue hacia esta región de acá, de Filistea, de Gerar, que queda dentro de la región de los filisteos. Bien, eso son cosas que uno puede ir entendiendo de este relato bíblico. Bien, ¿qué más podemos observar nosotros? Vamos a seguir compartiendo acá pantalla, para leer acá, a seguir leyendo. Entonces Dios le dice que no desciende a Egipto, sino que habita en la tierra que yo le diré, que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra. Entonces, según lo que estamos nosotros analizando de que a dónde es mejor vivir, podemos tener entonces varias opciones, ¿cierto? Tenemos la región de Egipto, que es la región más fértil, o tenemos la región donde él se fue a vivir, que es la región de Gerar. Pero en esa región de Gerar, ¿qué pasa? Que vivían los filisteos. Entonces ahí llevamos dos partes donde él, primero, donde quería ir y segundo, a donde fue. Y esa opción pareciera que no hubiera sido como la mejor, o sea, al ir a vivir donde los filisteos. ¿Por qué? Por lo que podemos mirar más adelante. Vemos que Dios le hace grandes promesas a Isaac. Dios le dice que él iba a estar con él, que le iba a bendecir. Le dice que a él y a su descendencia daría estas tierras conforme al juramento, o iba a confirmar el juramento que le había hecho a Abraham, el padre de Isaac. Le dice que iba a multiplicar su descendencia, en fin. También Dios da el testimonio de Abraham, de lo que hizo Abraham, o sea, que él escuchó la voz de Dios, guardó sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos y leyes. O sea, Abraham obedeció en todo al Señor. O sea, si bien el llamamiento de Abraham fue por gracia, Abraham cumplió todo lo que Dios le había dado. O sea, Abraham fue un hombre justificado por la fe, pero fue un hombre que practicó la justicia de Dios, o sea, hizo las cosas como Dios le mandó. Entonces Isaac habitó en esa región que les dije, en Gerar. ¿Qué sucedió después? Que él mintió. O sea, él dijo que Rebeca era su hermana. Entonces los hombres de ese lugar comenzaron a codiciar a esa mujer. Sí, porque ella era de hermoso aspecto. Aunque Rebeca a estas alturas podía haber tenido 70 años, ella era una mujer que tenía un aspecto hermoso. ¿Qué sucedió? Que él siguió con esa mentira y dice en el versículo 8 que él estuvo allí muchos días. No dice cuántos días, pero pudieron haber sido años que él estuvo viviendo allí en la región y con una mentira. O sea, no sé cómo pudo sostener tanto tiempo esa situación de engañar, de asumir algo que no era, hasta que finalmente fue descubierto. Y siempre una mentira va a ser descubierta, ¿sí? Por más bien que la armemos, va a ser descubierta como le sucedió allí. Y lo grave y lo humillante fue que el rey de los filisteos lo observa al ver que la estaba acariciando y él dijo, pues esas caricias no son como de hermano, ¿cierto? O sea, además es la mujer y aquí nos dice, ella es de cierto tu mujer, o sea, definitivamente ella es tu mujer. Y le hace el reclamo de que por qué había dicho que ella era hermana de él. Isaac le da la excusa de que porque que él había pensado que lo iban a matar por causa de ella. Y miren lo que es uno olvidarse de las promesas de Dios. O sea, Dios anteriormente le había dado grandísimas promesas
de que iba a estar con él, de que le iba a bendecir, y cómo se olvida de esas promesas y cae en el temor de pensar que lo iban a matar. Abimelech le hace también una fuerte exhortación y le dice por qué le habían hecho, por qué les había hecho esto. Dice, por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Y Abimelech, este Abimelech que aparece acá, al parecer era hijo del Abimelech de Génesis capítulo 20, donde se nos narra una experiencia similar con Abraham. Y ellos habían aprendido de esa experiencia y entonces ya habían cogido algo de temor. Y dice, si eso hubiera pasado, hubieras traído sobre nosotros el juicio de Dios a causa de ese pecado. Y Abimelech da la orden a su pueblo de que nadie tocara ni a Isaac ni a su mujer, porque si no, de cierto, morirían. Ok, entonces hasta acá podemos ver como diferentes situaciones, diferentes lugares donde un creyente puede estar. Primero, observamos que el creyente puede ir a Egipto, pero Dios le dice que no vaya a Egipto, ¿cierto? Y Egipto es un símbolo del mundo para un creyente, donde el creyente no debe estar ahí. En segundo lugar, eh, Isaac se va donde los enemigos del pueblo de Dios, sí, a vivir con ellos. Pero para estar allí tiene que mentir. Y creo que no era tampoco el lugar donde Dios quería que estuviera. O sea, si bien Dios le dijo que habitara como forastero, él no debía adoptar las costumbres del mundo, ¿cierto? O sea, una de las costumbres es mentir. Entonces, allí no debe estar un creyente, no debe estar ni en Egipto, que es el mundo, ni debe adoptar costumbres, las costumbres del mundo. O sea, quiero decir que el creyente no debe estar en el mundo en el sentido de amoldarse a la forma de pensar del mundo, a hacer lo mismo que hace el mundo, a eso es a lo que me refiero. Bien. Lo siguiente que sucede acá, vamos en los versículos 12 al 14, es que vemos a Isaac que comienza a sembrar, a cosechar, a prosperar económicamente, y eso trae como resultado la envidia de los filisteos. Finalmente, bueno, y antes de eso vemos que él tuvo ovejas, vacas y mucha labranza. Esa labranza la traducen en otras versiones como mucha servidumbre, muchos siervos. Claro, a medida que uno prospera y tiene más y más, ya uno solo no puede manejar tanta abundancia, entonces tiene que tener a otras personas que le colaboren, ¿cierto? Al él engrandecerse tanto, volverse tan poderoso, los filisteos le tuvieron envidia. Y aquí claramente le dicen que se aparte de ellos, porque se había hecho más poderoso que ellos. Y eso es la envidia, ¿cierto? Ver a otro que prospera más que yo y ya no me gusta. O sea, me parece chocante esa persona que es más poderosa que yo, tiene más que yo. Y la actitud de ellos fue entonces simplemente echarlo de allí, le dijeron que se apartara de allí. Otra cosa que hicieron ellos fue que cegaron los pozos de agua. Y los pozos de agua son esenciales en esa región desértica, tanto para el cultivo como para los animales. Ellos entonces, por envidia, habían cegado y llenado de tierra esos pozos de agua. Entonces vemos varias situaciones de Isaac, ¿cierto? Lo vimos que no descendió a Egipto, pero quería ir allá. Luego lo vimos mintiendo uh, y habitando dentro de los filisteos, enemigos del pueblo de Dios. Otro lugar donde ese lugar tampoco debería haber ido él. Él
se puso a cosechar y esto, pero eso le trajo la envidia y lo que sucedió es que lo echaron de allí, lo echaron y en el versículo 17 vemos que él se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Recuerden la palabra habitar, ¿cierto? Donde, regiones donde él vivió. Entonces ya lo vemos que se va a trasladar al valle de Gerar. ¿Qué le sucedió en el valle de Gerar? Ahí en el valle de Gerar, él volvió a abrir los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre. Comenzaron a buscar agua, lo dice en el versículo 19, y hallaron allí un pozo de aguas vivas. Miren esa palabra tan interesante, un pozo de aguas vivas. Y un pozo de aguas vivas se refiere a un manantial de agua fresca. O sea, era un lugar donde estaba fluyendo agua constantemente. Ese era el lugar ideal entonces para vivir, según Isaac, ¿cierto? Al lado de un pozo de aguas vivas. Pero ¿qué sucedió? Que hubo una pelea en esa región y los pastores de Gerar pelearon con los pastores de Isaac y dijeron que esa agua les pertenecía a ellos. Entonces, a raíz de ese altercado, Isaac le pone el nombre de Esec, y quiere decir, pues, rencilla, pelea. Bueno, entonces abrieron un pozo, por ese pelearon. Luego abrieron otro pozo y también hubo una pelea y Isaac llamó el nombre de ese pozo Signa, que significa también rencilla, pero una rencilla peor que la anterior. Es un nombre más fuerte para pelea. Interesante es que de este nombre Signa tenemos la palabra Satanás en hebreo. Entonces, ¿por qué? O sea, porque cuando mencionamos ese nombre, estamos hablando de un adversario, de un enemigo. ¿Sí? Entonces, esta rencilla que hubo en este lugar fue más seria que la anterior, o sea, fue más maliciosa, más pesada. Bueno, al fin abrió otro pozo de agua y dice que llamó el nombre Rehoboth. ¿Por qué? Porque no riñeron sobre él, o sea, no hubo discordia. Y aquí Isaac reconoció que eso venía de parte del Señor. Él dice, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Entonces él comenzó a reconocer que Dios era el que lo estaba bendiciendo, el que lo estaba prosperando, el que había puesto paz allí, de forma que no siguieran riñendo. Finalmente en el versículo 23 vemos que él subió a Beerseba. Aunque él estaba bien en este lugar, él subió a la región de Beerseba. Y mire que se nos menciona la palabra subir. Anteriormente se nos mencionó la palabra descender, ¿sí? Cuando él iba a descender a Egipto, y ahora se nos dice subir. Y eso tiene un significado desde el punto de vista geográfico, pero creo que también espiritualmente, ¿sí? O sea, cuando él iba a descender a Egipto, iba a descender también en su vida espiritual. Y allí subir a Beerseba, como vamos a ver, él iba a avanzar en su parte espiritual. ¿Por qué? O sea, lo digo por lo que sucedió en el versículo 24, donde dice, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Vemos que Dios le da la bienvenida a ese lugar, a Beerseba. Esa misma noche que llegó, Dios se le aparece y se le presenta como el Dios de Abraham, el padre de él. Le dice, no temas, yo estoy contigo. Qué tremenda promesa, ¿cierto? Saber que Dios está con nosotros, que Él nos va a bendecir, Él iba a multiplicar su descendencia, ¿sí? Por el juramento que había hecho a Abraham. Entonces es un encuentro muy especial que tuvo Isaac con Dios, un encuentro personal, porque realmente todo con Dios debe ser personal. Abraham fue un creyente, pero Isaac también tenía que serlo, o sea, no por ser el hijo de Abraham, él podía dar por sentado que ya era un creyente, no, la fe es algo personal.
Entonces Dios atrae a Isaac hacia el lugar de comunión. Isaac pasó por diferentes lugares, quiso ir a Egipto, luego fue donde los enemigos, luego bajó al valle, allí tuvo rencillas, discordias, pero ahora miren que él sube al lugar de comunión. En ese lugar de comunión dice allí que él edificó un altar y es la primera vez que vemos a Isaac edificando un altar. Dice que invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. O sea, él se estableció en ese lugar. O sea, lo tuvo como el lugar que Dios le había destinado para que él habitara. También dice que abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y ese pozo vemos que más adelante ellos le dan la buena noticia de que habían encontrado agua en ese lugar. Entonces, es un lugar donde Dios lo quería atraer, un lugar donde él iba a encontrar comunión con Dios, iba a encontrar paz, iba a encontrar descanso, iba a encontrar provisión, porque allí había un pozo de agua. Qué tremendo lo que Dios, o sea, la forma como Dios comienza a, por medio de las circunstancias, comienza a atraer a Isaac hacia él mismo, ¿no? Y de la misma manera, Dios lo está haciendo hoy con nosotros, ¿sí? Él encontró todo aquello y además encontró no solamente paz con Dios, sino que encontró paz con las otras personas. Vemos allí que viene Abimelech con Ficol y vienen a él y a reconocer que Dios estaba con él, a decirle que hicieran un juramento porque ellos habían reconocido que efectivamente Dios estaba con él. Eso lo podemos leer en los versículos 26 al 32. Bien, yo creo que esa es una buena lectura. Aquí hemos aprendido muchas cosas sobre el carácter de Isaac, de un carácter pacífico, que no guardó rencor con los enemigos luego de que lo vinieron a buscar, sino que él les perdona, hace un pacto de paz con ellos. Es un hombre de paz, como dice en la epístola de Pedro, en el capítulo 3, nos habla de que debemos buscar la paz y seguirla, ¿sí? O sea, esforzarnos por mantener la paz. También nos habla de que no debemos pagar con maldición a los que nos maldicen. En fin, todo eso yo creo que fue una realidad en la vida de Isaac. Pero yo creo que en sí el capítulo, perdón, es un llamado al lugar de comunión con Dios. Dios nos está atrayendo, nos está llamando, nos está empujando, tal vez puede ser una palabra, hacia el lugar de su comunión. Y como les dije al principio, el título es ¿dónde es el mejor lugar para vivir? ¿Dónde es el mejor lugar para vivir? ¿En Egipto? O sea, en el mundo. ¿Es el mejor lugar para vivir donde hay suficientes riquezas? Pero esas riquezas te traen falta de paz, te traen discordia. Esas, esa búsqueda de la riqueza de pronto te trae agotamiento, como sucedió con Isaac, que cavaban un pozo, se esforzaban por abrirlo, pero ese pozo traía problemas. O tal vez quieres vivir en una vida de falsedad, o sea, donde tal vez tienes que mentir para poder estar allí. ¿Qué es, ¿Cuál es el mejor lugar para vivir?
Para mí el mejor lugar para vivir es en la presencia de Dios. Allí en Berseba, allí en ese lugar había comunión con Dios. O sea, Dios hablaba, Dios era manifiesto, Dios le hizo promesas a Isaac. Dios dice que él estaba con él. Ese es el mejor lugar para mí. También en ese lugar encontraron agua, o sea, provisión material, ¿sí? Entonces, en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, delicias hasta su diestra para siempre. Está todo lo que uno necesita, tanto desde el punto de vista espiritual, emocional, material. Miren que cuando uno busca a Dios, lo pone en primer lugar, Él promete suplir nuestras necesidades materiales, ¿cierto? Buscar primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Isaac puso en primer lugar a Dios cuando subió a Berseba. O sea, buscó la presencia de Dios y Dios le proveyó para sus necesidades materiales. Qué tremendo es eso. Entonces, mis hermanos, hablando en un sentido comparativo de lo que es un pozo de agua, a veces buscamos eh, las cosas en el lugar equivocado, ¿sí? O sea, Dios es esa fuente de agua viva, el único que puede suplir nuestra sed espiritual, emocional. En Jeremías, en el capítulo 2, 2:13, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, Dios es esa fuente de agua viva quien puede suplir tus necesidades. Fuera de Él, lo demás son cisternas rotas, o sea, pozos que no retienen agua, aguas estancadas, que nunca te van a poder llenar de esa satisfacción, de esa paz que solamente encuentras en la presencia de Él. También en el Evangelio de Juan capítulo 4, Jesús le dice a la mujer samaritana, ¿cierto? Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide agua, tú le pedirías y él te daría agua viva, daría agua viva. Ese es el agua que nosotros necesitamos. Miren que Isaac cavó en un lugar y allí dice que habían aguas vivas, un manantial, pero realmente la fuente de agua viva era ¿en dónde? En Berseba, en la presencia de Dios. Esa es la verdadera agua viva, o sea, el manantial que fluye de una manera inagotable hacia nosotros. Qué bendición es poder entender todas estas ilustraciones. Y hermano, entonces vuelvo y le pregunto, ¿usted está viviendo en el lugar que Dios tiene para usted o está en el lugar equivocado? Isaac estuvo en el lugar equivocado, ¿cierto? Él tuvo un aprendizaje y es tremendo. Se fue a diferentes regiones, en unas tuvo que mentir, en otras tuvo prosperidad, pero no tuvo paz. Y el único lugar donde tuvo todo lo que necesitaba era justamente en la presencia del Señor. Qué bueno que usted pueda anhelar esa fuente de agua viva en este día, que pueda desear que Dios le dé esa fuente de agua viva y que pueda saciarse, que pueda saciar su sed espiritual y que Él lo llene de su paz, de su gozo y que aún le dé lo que usted necesita para sus necesidades materiales. Qué bueno, yo me sentiría gozoso que de verdad el Señor le hablara y que usted pudiera entender que es realmente en ese lugar donde Dios quiere que usted esté, no en el lugar equivocado, sino allí en comunión. El Señor les bendiga. Gracias por estar atentos a esta enseñanza y sigan meditando en este capítulo que tiene de verdad muchas enseñanzas para nuestra vida y
debemos cambiar nuestra manera de pensar. Debemos anhelar a Dios como lo único y ponerlo en el primer lugar. Esa es la única fuente de satisfacción. El Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, porque me siento exhortado, Señor, me siento animado a buscarte, Señor, como la fuente de agua viva, y que esa fuente, Señor, sea como un manantial, Señor, en mí, que salte para vida eterna, como dice en el Evangelio de Juan. Te pido que nos sacies, Señor, que nos llenes, Señor, de esa plenitud, que nos atraiga, Señor, si estamos andando en falsedad, tal vez con prosperidad material, pero una vida vacía, Señor, tal vez cansándonos en el valle, como lo hizo Isaac, intentando cavar pozos, Señor, pero eso no le funcionaba. Ayúdanos, Señor. Te pido que nos saques, Señor, de esa conformidad, de esa comodidad, Señor, que pudo haber tenido este patriarca, Señor, de estar en el pecado, Señor, muchos días mintiendo, y eso no le trajo paz, Señor. Te pido que obres, Señor, en mi vida y en la vida de mis hermanos, para que podamos, Señor, entender y subir, Señor, al lugar de comunión y quedarnos allí, Señor, como lo hizo Isaac, donde plantó su tienda, porque él definitivamente entendió que ese era el lugar donde no le haría falta nada. Gracias, Señor amado, por ayudarnos, Señor, a entender esa verdad y ayúdame a aplicarla, Señor, en mi vida. Te doy gracias, Señor, por la obra que estás haciendo, Señor, en la vida de mis hermanos, Señor, en el Centro Ágape. Síguenos, Señor, edificando. Sigue, Señor, haciendo, Señor, esa obra tan maravillosa, Padre. Atráenos a ti. Te doy gracias, Señor, por tu Hijo amado Jesús, que Él es la fuente de agua viva para cada uno de nosotros, Señor. Pero aunque lo tengamos en nuestra vida, Señor, a veces nos olvidamos que Él está allí, a veces nos llenamos de ansiedad, de estrés, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, guárdanos, restauranos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Dios los bendiga. El Señor les continúe ministrando. Gracias.